Buenos días, vamos a presentar nuestro proyecto de fin de trimestre, que vamos a hablar sobre la cantidad de movimiento y fuerzas elásticas, conjunto con experimento de más de movimiento armónico simple. Estamos conformados por Cristina Gómez, Andrea Mogrovejo, Andrés Torres de mi persona, Carlos Castillo. Nuestros objetivos para este trabajo son relacionar el marco teórico visto durante este año lectivo mediante la comparación con la vida diaria, indagar acerca de los temas requeridos para el completo aprendizaje del mismo y consolidar los conocimientos adquiridos mediante la elaboración de este proyecto. En la conservación de la cantidad de movimiento tenemos los choques elásticos y los choques inelásticos. Por un lado, los choques inelásticos conservan su cantidad de movimiento y su energía cinética. Por otro lado, los choques inelásticos solamente conservan su cantidad de movimiento. Al final del choque tienen la misma velocidad y en el choque se pierde energía. Las fórmulas para las energías cinéticas tornan en torno a la teoría, en donde la energía inicial es igual a la energía final, dando como consecuente que la energía se conserva. De la misma manera que la conservación de movimiento inicial es igual a la conservación de movimiento final. En cambio, en los choques inelásticos, solo lo único que se conserva conservación de movimiento. Adentrándonos más en estas fórmulas, decimos que por concepto tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Esto, repasando en nuestra fórmula, nos queda que la suma de las energías cinéticas iniciales es igual a la suma de las energías cinéticas finales. De la misma manera, la cantidad de movimiento que nos da como resultado de multiplicar la masa por la velocidad, nos queda que la suma de la cantidad de movimiento inicial es igual a la suma de la cantidad de movimiento finales. Daré a conocer algunos ejemplos. Choque elástico. Cuando dos bolas de billar chocan de tal forma que una se encuentra en reposo y la otra en movimiento, y luego del impacto, la bola que se encontraba en movimiento pasa a estar en reposo, y la que se encontraba en reposo empieza a estar en movimiento. Una pelota de tenis y la raqueta, después del choque, siguen con la misma forma, no presentan deformaciones. Choque inelástico. Si dejamos caer un pedazo de plastilina al suelo, esta se deforma. Cuando una bola de billar en movimiento impacta con otra en reposo, y luego del choque, ambas bolas continúan en movimiento, juntas como si fuesen un mismo cuerpo, al igual que velocidad. Teóricamente hablando, decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Entonces decimos que dicho cuerpo es un oscilador armónico. En otras palabras, una partícula describe un movimiento armónico simple cuando se mueve a lo largo del eje X, estando su posición X dando en función del tiempo t por la ecuación X es igual a por seno de omega t más fase, donde A es la amplitud, omega la frecuencia angular, W t más J la fase y J la fase inicial. Las características más resaltantes de un movimiento armónico simple son cuando los valores máximos y mínimos de la función seno son +1 y -1, el movimiento se realiza en una región del eje X, comprendida entre -a y +a, esto dando como referencia la amplitud. La función seno es periódica y se repite cada 2π, por tanto el movimiento se repite cuando el argumento de la función seno se incrementa en 2π, es decir, cuando transcurre un tiempo p. Este es nuestro experimento de una vela que va a oscilar en el aire y su fuerza para comenzar a oscilar va a ser el desgaste que van a tener a ambos lados del centro de Marte. Entonces procederemos.
La vela comenzará a quemarse desde sus dos lados y va a comenzar a generar un desequilibrio, por lo cual va a comenzar a oscilar. Entonces esperemos. En esta imagen hemos intentado representar el movimiento oscilatorio de la vela a través del tiempo. La llama sube y baja. Y en esta otra imagen hemos graficado un plano de tiempo y posición que mi compañera va a pasar a explicar. Los parámetros principales para obtener el movimiento armónico simple, ya sea en una función seno o coseno, son el punto de equilibrio, que es el centro de la trayectoria, la posición de la partícula en un instante del tiempo. Dependiendo del tiempo, la partícula puede subir en esta función hasta 1 o bajar hasta -1 y en el eje X pasa por pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera. El número 3 es la amplitud. La amplitud es la distancia máxima de la partícula con respecto al punto de equilibrio. 4. La oscilación o ciclo. Es el camino que recorre la partícula hasta repetir el movimiento. Periodo. Se representa con la letra T. Tiempo que utiliza una partícula en hacer una oscilación completa o ciclo. Su fórmula es T es igual a 1 sobre frecuencia. Esto se mide en segundos. Frecuencia. Se representa con la letra F. Número de oscilaciones completas por unidad de tiempo. Velocidad angular o frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo. Su fórmula es W es igual a 2pi f. Fase inicial. Se mide en radianes, ángulo comprendido entre el radio 0q, amplitud, y el eje de referencia y, en un tiempo t es igual a 0. Es un ángulo ajustable que nos indica en qué posición inicial se encuentra nuestra partícula, y su fórmula es seno de 0 es igual a x0 sobre a, que es la amplitud. Los parámetros adecuados para graficar correctamente y hacer una buena gráfica son el periodo, que es el tiempo que utiliza la partícula en hacer una oscilación completa o ciclo, y la frecuencia, el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo. En los extremos máximos de la función, la posición varía dependiendo del tiempo. La velocidad en los puntos extremos es mínima, debido a que la aceleración disminuye en la curvatura de la función, para luego acelerar en el punto de equilibrio. La posición en el punto de equilibrio es 0, pues en ese punto no existe una oscilación. La velocidad en el punto de equilibrio es máxima, debido a que su aceleración aumenta conforme pasa de los puntos máximos.